nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales iniciamos con la exposición de tu palabra, acudo a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poderla desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, una cordial bienvenida a todos cuantos en estos momentos están en nuestra sintonía o posteriormente van a estar uniéndose a esta transmisión. Hoy vamos a pasar la decena porque hasta ahora hemos estado desarrollando 40 temas dedicados al Apocalipsis, a un libro que comienza con la revelación de Yeshua. Y por lo tanto, si comienza con la revelación, es un importante libro que proféticamente hablando deberíamos conocer algo más, porque en ella hay bendiciones para aquellos que leen, oyen y guardan las palabras escritas en este libro, tal como leemos al principio del Apocalipsis en el capítulo 1, verso 3. Hoy, en este momento, por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a desarrollar el número tercero, por decirlo así de alguna manera, el tercer tema directamente relacionado con el milenio. Y para poder entender este pasaje, debemos recordar los dos temas anteriores relacionados con el milenio, sobre todo el último, Satanás atado, literal o simbólico, ¿lo recuerdan? Estuvimos desarrollándolo, Apocalipsis capítulo 20, versos del 1 al 3. Hoy iniciamos esta reflexión continuando con el capítulo 20 de Apocalipsis, y en el verso 4 nos dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Yeshua 1000 años. Vamos a analizar esto, mi querido hermano y hermana, porque es importante poder entender bíblicamente hablando, sin prejuicios, sin ideas preconcebidas, simplemente analizando el texto con su contexto. Vamos a ver si tenemos la seguridad para poder comprender dónde tendrá lugar el milenio. Y en primer lugar, en este pasaje cuarto del capítulo 20 de Apocalipsis, nos dice: y vi tronos. ¿Dónde están esos tronos? Si está en la tierra, ¿dónde están? La gente cree que va a ser Jerusalén, pero Jerusalén es un juguete en manos de los masones, mi querido hermano y hermana. Jerusalén y el Estado de Israel moderno de hoy día no tiene nada que ver con el Israel ni con la Jerusalén bíblica, porque el tiempo de gracia para ellos terminó. ¿Dónde están esos tronos? ¿Dónde? Si en el verso 4 nos dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Dónde están esos tronos? ¿Dónde? Si fuesen en la tierra, ¿dónde están esos tronos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que tienen la facultad de juzgar? ¿Quiénes son? Veamos Daniel capítulo 7.
Daniel capítulo 7, versos 9 y 10, nos habla acerca también del juicio. Daniel capítulo 7, versos 9 y 10 nos dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Habla en plural, tronos, no un trono, tronos. Y se sentó un anciano de días. ¿Dónde está ese anciano de días? ¿Dónde está Elohim? ¿En la tierra? ¿O estará en el cielo? Nos damos cuenta, hermano y hermana, la Escritura debemos estudiarla, analizándola texto con texto, comparando un pasaje con otro, siguiendo el método de estudio que hallamos en Isaías capítulo 28, verso 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, es la única forma posible en que usted y yo podamos entender algo más de la Sagrada Escritura y tener al menos un porcentaje más elevado para no ser engañados en este tiempo del fin. Daniel, el capítulo 7, verso 9 nos dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. ¿Dónde está el anciano de día? ¿Dónde están esos tronos? ¿Dónde? Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. ¿Dónde estará? ¿En la tierra? ¿O en el cielo? ¿Tú crees que un mortal pecador podría soportar esto que estamos leyendo aquí si realmente apareciera el anciano de días en la tierra contaminada por el pecado? ¿Crees que un pecador podría soportarlo? No, hermano y hermana. La misma majestad, la misma Shekinah fulminaría automáticamente al pecador no arrepentido. Y nos sigue diciendo: y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Dónde están esos libros? ¿Dónde? ¿Crees que puede haber algún lugar geográfico concreto en el mundo donde puedan tener la capacidad para poder tener esos miles de libros de todos los nombres que se van a perder o se han perdido? ¿Dónde están esos libros? ¿Dónde están, hermano y hermana? ¿Dónde? ¿En la tierra? ¿O en el cielo, donde está el anciano de días? ¿Quiénes tendrán la facultad de juzgar? ¿Quiénes? La respuesta la hallamos en el verso 4 de Apocalipsis capítulo 20. Dice que los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con él 1000 años. ¿Quiénes son o quiénes serán los que tendrán la facultad de juzgar? Los que no hayan adorado ni a la bestia ni a la imagen. Los que en el tiempo del fin no se hayan inclinado en la adoración al sistema papal y al mundo protestante apóstata, y posiblemente también a todos aquellos hebreos que por circunstancias X adoren a la bestia y a su imagen
guardando el domingo, el día del venerado Señor Dios Sol. Por lo tanto, los que van a tener la facultad de juzgar en este juicio durante el milenio serán todos aquellos que no hayan adorado ni a la bestia ni a su imagen. Y la Biblia nos habla que vivirán y reinarán por 1000 años. Ahí lo vemos en el verso 4 al final. Reinarán con Yeshua 1000 años, el milenio. ¿Dónde será? ¿Dónde está el anciano de días? ¿Dónde están los libros? ¿Dónde será el milenio, hermano y hermana? ¿Dónde? Si los que no han adorado a la bestia y a su imagen, como lo vamos a comentar a continuación, serán arrebatados para ir al encuentro con su Salvador, ¿dónde será el milenio? ¿Dónde? Todos aquellos que esperan y dicen que el milenio será en la tierra, cuando se den cuenta, será demasiado tarde y estarán adorando al antimesías, estarán adorando al mismo Satanás que se va a hacer pasar por el mismo hijo de Elohim, precisamente para engañar a los incautos y para engañar a la gran mayoría de los que pretenden ser de raíces hebreas, de tener el conocimiento de la perspectiva hebrea, que como antaño a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La historia siempre se repite, hermano y hermana. Alguno presume de haber salido del cristianismo y dice, no, ahora yo estoy dentro de las raíces hebreas. Bueno, ¿y qué? ¿Cuál es tu conocimiento de la Escritura? ¿Puedes demostrar con un escrito está la verdad? ¿O sigues precisamente las tradiciones hebreas, las tradiciones farisaicas que como antaño hicieron que el pueblo de Israel fracasara y dieran muerte al Redentor del mundo? ¿Dónde será ese milenio? Veamos el verso 6 del capítulo 20 de Apocalipsis. Apocalipsis 20, verso 6. Dichoso, gozoso, bendecido y santo, kadosh, apartado, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Elohim y de Yeshua, y reinarán con él 1000 años. Gozoso, bendecido. ¿Quiénes? Los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Cuándo tendrá parte esa primera resurrección? ¿Cuándo? ¿Después del milenio? ¿O antes del milenio? Antes del milenio. Lo hallamos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 nos dice, porque Yeshua mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en Yeshua resucitarán primero. Por lo tanto, en primer lugar, resucitan los muertos en Yeshua. Y luego Shaul dice, y juntamente con los justos serán arrebatados para ir al encuentro de su Salvador en las nubes de los cielos. La tierra quedará totalmente destruida y vacía, hermano y hermana. Por mucho que las perspectivas hebreas digan todo lo contrario, la Escritura me indica que la tierra quedará totalmente destruida y vacía. Y los hebraístas, lamentablemente, adorarán al antimesías, adorarán
al mismo Satanás cuando se haga pasar por Yeshua, precisamente para producir el último gran engaño antes que finalice el tiempo de gracia para toda la humanidad. Y en el verso 5 de Apocalipsis 20 nos dice: pero los otros muertos, es decir, todos los que no tuvieron parte en la primera resurrección, todos ellos, los otros muertos, los impíos morirán con el resplandor de la venida de Yeshua, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y nos dice, la diferencia entre la primera y la segunda resurrección es que pasan 1000 años. Entre las dos resurrecciones pasa el milenio. Y por lo tanto, la primera resurrección da inicio, por decirlo así de alguna manera, al milenio, y a la conclusión del milenio, como lo vamos a ver, habrá lugar la segunda resurrección. Los redimidos, hermanos y hermanas, los redimidos de este tiempo del fin no serán trinitarios. Los redimidos de este tiempo del fin, los redimidos de esta última generación, adorarán tan solamente al Padre y al Hijo, porque el tercero es Lucifer. El tercero en el cielo, antes de su rebelión, después de la deidad del Padre y del Hijo, Lucifer era el ser encargado de recibir las enseñanzas, las instrucciones, para después pasarlo a los demás ángeles y a los otros mundos que no cayeron. El lugar del apóstata Lucifer, el lugar del rebelde Lucifer, lo ocupó y lo sigue ocupando Gabriel, tal como leemos en Daniel, que es el que está delante de Elohim. Padre, Hijo, y automáticamente venía el ángel como tercero, por decirlo de alguna manera, para que podamos entendernos, hermano y hermana. Los redimidos de este tiempo del fin, los redimidos de esta última generación, adorarán tan solamente al Padre y al Hijo. Padre e Hijo, dos, pero uno en propósito, en esencia, en carácter, para redimir al pecador de la sentencia de muerte. Creer en un Dios compuesto por tres personas, creer en una Trinidad, es estar siguiendo las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y lamentablemente todo el mundo cristiano, todas las iglesias denominadas cristianas, todas, no hay ni una que se salve. La gran mayoría de ministerios independientes cristianos, la gran mayoría, también siguen creyendo en esa misma enseñanza católica de un tercer Dios, de una Trinidad que no existe bíblicamente hablando, hermano y hermana. Y lamentablemente, dentro del cristianismo, dentro del adventismo del séptimo día, que presumen de ser su pueblo, ellos están siguiendo las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y en la gran mayoría de ellos el tercer Dios los lleva a ser amigos del mundo, y al ser amigos del mundo se constituyen en enemigos de Elohim, y el amor del Padre no está en ellos, tal como usted lo puede ver en Tiago capítulo 4, verso 4, y en 1 Juan capítulo 2, verso 15. Repito porque es importante, hermano y hermana.
de Génesis hasta Apocalipsis, usted hallará solamente al Padre y al Hijo. Concretamente, desde la entrada del pecado al Hijo nada más. Porque el Hijo era el verbo, la palabra, el que se comunicaba con el pecador. Al Elohim invisible nadie le ha podido ver. Y por lo tanto, el Hijo, el verbo, la palabra, fue quien se comunicó con Adán después del pecado, fue quien conversó con Noé, con Abraham, con los profetas, siempre el Hijo, y por lo tanto fue el mismo Hijo quien sacó a Israel de Egipto y los acompañaba en la nube y en la columna de fuego durante los 40 años de peregrinaje por el desierto. Padre e Hijo. Y el Apocalipsis, usted no va a hallar en ningún pasaje a un supuesto tercer Dios de una Trinidad que no existe, mi querido hermano y hermana. En el milenio, los justos, aquellos que no murieron cuando vino el Salvador y fueron arrebatados para ir al encuentro con Él, los que tuvieron parte en la primera resurrección, estarán juzgando durante el milenio, tal como leímos y volvemos a leer en 1 Corintios capítulo 6, versos 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos, que los justos, que los apartados, que los kadosh han de juzgar al mundo? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Nos sigue diciendo Pablo, Saúl, en esa primera carta a los hermanos de Corinto, en el capítulo 6, versos 2 y 3. Por lo tanto, los justos, aquellos que tuvieron parte en la primera resurrección, los vivos que no murieron y que fueron arrebatados de la tierra para ir al encuentro de su Salvador en las nubes de los cielos, los que no adoraron ni a la bestia ni a su imagen, estarán realizando en el milenio la obra del juicio sobre todos aquellos que no estén vivos, hermano y hermana. El juicio será sobre todos los habitantes de la tierra que no estén entre los vivos, y también sobre los ángeles, que son los culpables de la entrada del pecado. Y en el verso 11 y el verso 13 nos dice también lo siguiente: y vi, de Apocalipsis 20 por supuesto, y vi un gran trono blanco. ¿Dónde estaba ese gran trono blanco? ¿Dónde? Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Elohim, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Mi querido hermano y hermana, yo debo tener una mente totalmente libre de prejuicio, de fanatismo, de ideas preconcebidas para poder entender dónde está ese trono. ¿Dónde está ese trono? Porque está. El trono está. No es que estará, el trono está. ¿El trono está dónde? En el lugar adecuado, en el cielo, donde se sienta el anciano de días. Porque de lo contrario, ningún mortal podría soportar la presencia del anciano de días en la tierra, ni la tierra misma podría soportar
la presencia del Elohim invisible. Y debemos ser conscientes, hermano y hermana. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Elohim. No dice en la tierra, ante Elohim. Ante el trono de Elohim, allí están los grandes y pequeños, los muertos, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. En otras palabras, este juicio representa que es la verificación del primer juicio que se hizo ya sobre todos aquellos que están entre los muertos. Porque cuando venga nuestro Redentor, el juicio habrá sido hecho sobre todos. Por eso habrá la primera resurrección, es decir, resucitarán todos aquellos que se hayan arrepentido de sus pecados, todas aquellas personas que aún no conociendo la Torá, no conociendo la ley, violando inclusive el Shabbat, el sábado, el día de reposo, vivieron de acuerdo a la luz que ellos conocían de la verdad y entrarán también dentro de los redimidos. Conforme a la ley seremos todos y cada uno de nosotros juzgados. Pero el que no conoció la ley, dice Saúl a los romanos, que sin ley también perecerán. Por lo tanto, habrán grandes sorpresas en el cielo, personas que nunca entendieron la Escritura, personas que nunca guardaron el Shabbat, estarán allí porque sus obras demostraban tener mejor conocimiento práctico que muchos de nosotros. Y esos tendrán parte en la primera resurrección. Y juntamente con los justos vivos, que fueron también arrebatados de la tierra, para ir al encuentro con su Salvador, y que vivieron y reinaron con él 1000 años, porque no habían adorado ni a la bestia ni a su imagen, juntamente unos con otros, revisarán el caso de cada muerto que no esté entre los vivos. ¿Me hago entender, hermano y hermana? Repito una vez más, ya lo comenté, no sé si fue el anterior o antes. Vamos a suponer, no quiero, pero me pongo yo por no poner a ninguno de ustedes, que yo me pierda. No quiero pensarlo, no lo pienso, intento hacer como Pablo, pelear la batalla, prosigo para ver si logro alcanzar la meta, pero vamos a suponer que yo me pierdo, y usted me conoce a mí, y no me ve en el cielo por ninguna parte. ¿Qué pasó con Ernesto Farga? ¿Qué pasó? Bien, en el libro de la vida aparece Ernesto Farga. Y Ernesto Farga está ahí, entre los muertos, no participando del milenio. Ernesto Farga no está aquí porque esto y esto, porque tenía mal carácter, porque hizo esto, por lo otro, no se arrepintió, presumía, era un hipócrita, lo que fuera. Ahí estará todo anotado, mi querido hermano y hermana. Y entonces, como esa palabra es la verdad, lo que está escrito en el libro de la vida es la verdad, no habrá ninguna duda de que el juicio ha sido correcto y Ernesto Farga se perdió por ser un hipócrita, por aparentar ser lo que no es. ¿Entendemos? Para eso es el juicio del milenio, hermano y hermana. Revisar el juicio que anteriormente ya ha tenido lugar, porque el tiempo de gracia finalizó para todos, y cuando venga el Salvador, todos aquellos
que no tuvieron parte en la primera resurrección es porque en el juicio celebrado no fueron dignos de tomar parte en esa primera resurrección y tendrá lugar en la segunda resurrección precisamente para ser lanzados en el lago que arderá con fuego y azufre. ¿Entendemos, hermano y hermana? Y el verso 13 de Apocalipsis 20 nos sigue diciendo: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. En otras palabras, lo que les termino de explicar, mi querido hermano y hermana, todos aquellos que no tengan parte en la primera resurrección, los justos que fueron arrebatados, los justos que fueron resucitados en la primera resurrección, los justos que no adoraron a la bestia ni a su imagen, estarán revisando el juicio de todos esos muertos, millones de millones, miles de miles de miles de millones, que lamentablemente se habrán perdido pudiendo estar entre los redimidos. ¿Entendemos? Volvemos ahora atrás, al mismo capítulo 20, versos 7 y 8. Espero, hermano y hermana, que por la gracia de nuestro Padre Celestial, mis palabras sean lo suficientemente entendibles para poder entender lo que quiero expresar con la definición del milenio, que no será para nada en la tierra, sino que será en el cielo, porque allí está el anciano de días, allí está su trono, allí están los tronos y allí están también los libros que van a servir para hacer el juicio de todos aquellos que no estén entre los vivos. Versos 7 y 8 del capítulo 20 de Apocalipsis. Nos habla ahora después del milenio. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Yo debo de entender este pasaje claramente, hermano y hermana. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Qué prisión? ¿Cuándo tiene lugar la segunda resurrección? Después del milenio. Los que tengan parte en esta segunda resurrección son todos los impíos que van a ser lanzados en el lago que arde con fuego y azufre. Por lo tanto, después del milenio, cuando haya tenido lugar la segunda resurrección, Satanás representa que sale de su prisión. ¿Por qué? Porque ahora ya tiene a esos miles de millones de personas que están dispuestas a ser engañados por él. ¿Entendemos, hermano y hermana? Durante el milenio, Satanás representa que está atado porque no tiene a quién engañar. Después del milenio, tiene lugar la segunda resurrección. Los que no tuvieron parte en la primera, es decir, los impíos, los que van a morir, los que van a ser lanzados en el lago que arderá con fuego y azufre, son los que resucitarán en la segunda resurrección, y por lo tanto, después del milenio, representa que Satanás es soltado de su prisión y ahora tiene la facultad de seguir engañando a esas miles de millones de personas que van a ser resucitadas en la segunda resurrección para ser lanzados en el lago que arderá con fuego y azufre después del milenio.
y saldrá a engañar. Lógicamente, hermano y hermana, Satanás es el engañador. Satanás es el autor del pecado. Satanás es el autor de la muerte. Su misión es engañar. Y va a estar intentando engañar siempre hasta que finalmente sea lanzado en el lago que arderá con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y Satanás, después del milenio, cuando contempla toda esa vasta multitud de miles de millones de personas que tiene bajo su poder, cuidado, porque Satanás no se presenta como Satanás. Satanás no se presenta con cuernos y con rabo. Satanás se presenta como un ángel de luz. Satanás seguirá representando que es el Mesías. Y por lo tanto toda esa vasta multitud va a estar encandilada con las enseñanzas, órdenes, imposiciones, directrices que imponga Lucifer, que imponga Satanás, para intentar el último intento de conservar su vida. O sea, el último intento, porque él sabe lo que le espera, hermano y hermana. Los demonios creen y tiemblan. Los demonios saben lo que les espera. Lamentablemente a nosotros, la gran mayoría, muchos ni creen ni tiemblan. Yo creo y tiemblo, hermano y hermana. Creo y tiemblo, porque las palabras es para creer y para temblar. Porque mi salvación depende de un hilo. Mi salvación depende de mi última decisión, de la decisión que yo quiera tomar con mi vida. Y Satanás, después del milenio, hará el último intento para intentar vencer, para intentar no morir. Verso 9 de Apocalipsis capítulo 20. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Veremos en el capítulo 21 que la ciudad amada desciende juntamente con todos los redimidos a la tierra, como dice Zacarías, en el monte de los olivos. Allí sentará los pies en el monte de los olivos, la nueva Jerusalén, cuando descienda del cielo. Y después del milenio, Satanás y toda aquella vasta multitud que resucitan en la segunda resurrección, subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Elohim descendió fuego del cielo y los consumió. Y los consumió a todos. Satanás, sus ángeles y todos esos miles de millones de personas que tendrán parte en la segunda resurrección, porque se lo dice. Y de Elohim descendió fuego del cielo y los consumió. Nos sigue diciendo el verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vamos a meditar en esto, hermano y hermana. Vamos a meditar en esto. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el sistema papal y el falso profeta, el protestantismo apóstata, los que le están haciendo la imagen a la bestia, y nos dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Yo debo de analizar el texto con su contexto, y en el mismo capítulo 20 del Apocalipsis, versos 14 y 15, nos dice:
y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mi querido hermano y hermana, no hay un fuego eterno. Todos los que sean lanzados en aquel lago que arderá con fuego y azufre, no estarán quemándose por los siglos de los siglos de una manera eterna, hermano y hermana. No hay fuego eterno, no lo hay. Un Elohim de amor no puede permitir que una persona esté quemándose, torturándose toda una eternidad. Eso no es una interpretación bíblica, hermano y hermana. No hay un fuego eterno, no lo hay. La Escritura sí me lo revela. Y vamos a ver dos pasajes que nos aclaran realmente que no hay fuego eterno. Simplemente que todos los que sean lanzados en ese lago que arderá de fuego y azufre, estarán quemándose de acuerdo a la sentencia dictada sobre cada uno de ellos. No todos estarán quemándose al mismo tiempo. La Biblia no lo indica, pero si hay un juicio, es evidente que en el juicio terrenal hay varias decisiones, varias sentencias. A uno lo encarcelan por una semana, por un mes, por un año, otro por 2 años, por 3, por toda una eternidad. Cadena perpetua. En el cielo igual. Cada uno de los que no estén entre los vivos, todos aquellos que estén entre los muertos, y que los justos y los vivos, justos arrebatados, juntamente con los vivos arrebatados, que no adoraron a la bestia y a su imagen, estarán revisando el juicio de los muertos. Ahí habrá la sentencia para cada uno de ellos. Y de acuerdo a esa sentencia, estarán quemándose de acuerdo a los tiempos estipulados en esa sentencia, lo mismo que ocurre en un tribunal o en un juicio terrenal. Unos estarán sufriendo más tiempo que otros, y lógicamente, Satanás, el autor del pecado, será el último que estará quemándose, porque sobre él van a recaer todos los pecados de los salvados, porque él representa que es el macho cabrío que era enviado al desierto con los pecados del pueblo de Israel que habían sido confesados, y en el día de expiación el macho cabrío era enviado al desierto, símbolo de Satanás que cargará con los pecados de todos aquellos que se han perdido. ¿Entendemos? Y vamos a ver dos pasajes bíblicos que aclaran que el fuego no es eterno, que aclaran que el fuego tampoco será por los siglos de los siglos. El primero de ellos lo hallamos en el libro de Judas. Judas, verso 7. El libro de Judas no tiene capítulos, por lo tanto, sus versículos son así. Judas, verso 7. Y leemos lo siguiente: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Está quemándose todavía Sodoma y Gomorra. ¿Está ardiendo todavía Sodoma y Gomorra? No, ¿verdad que no, hermano y hermana? Sodoma y Gomorra ardió hasta que fue consumida. ¿Cuánto tiempo estuvo ardiendo? No lo sabemos. Pero es evidente de que no fue eterno, sino que fue eterno su destrucción.
Pero el fuego eterno no es que estuviera todavía hoy quemándose Sodoma y Gomorra, porque no lo es, hermano y hermana. Fuego eterno significa destrucción eterna, en este caso de Sodoma y Gomorra, y en el tiempo del fin, destrucción eterna, definitiva de todos los pecadores. ¿Y qué ocurrirá después de ese fuego? ¿Qué ocurrirá después cuando el fuego desaparezca de la tierra y todos los habitantes malignos que hayan muerto? ¿Qué sucederá? La respuesta la hallamos en el último libro del Viejo Testamento, Malaquías capítulo 4, verso 3. Malaquías capítulo 4, verso 3 nos dice: «Hollaréis a los malos». ¿Quiénes hollarán a los malos? ¿Quiénes? Todos los que hayan tenido parte en la primera resurrección y todos aquellos vivos que cuando venga nuestro Redentor no hayan adorado ni a la bestia ni a su imagen. Ellos dicen: hollaréis. Esta clase de personas, hollaréis a los malos. ¿Quiénes son los malos? Todos aquellos que serán lanzados en el lago de fuego y azufre que arderá después del milenio. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Por lo tanto, el lago que arderá con fuego y azufre será por los siglos de los siglos. Será un fuego eterno, como algunos dicen, quemándose por toda la eternidad. ¿O será que ese fuego eterno representa la muerte eterna del pecador no arrepentido? La Escritura es clara, hermano y hermana. Sodoma y Gomorra fueron quemadas eternamente, pero no se están quemando ahora. Fueron quemadas en aquel entonces eternamente, muriendo y siendo totalmente destruidas por aquel fuego que descendió del cielo. Después del milenio, descendió fuego de la boca de Elohim y consumió a todos aquellos impíos, a la bestia, al falso profeta, al protestantismo apóstata, a todos aquellos que habían adorado la imagen y también a Lucifer con todos sus ángeles. Y cuando termine todo, la tierra será purificada y será la habitación de todos los santos. No hay fuego eterno, hermano y hermana. No hay fuego eterno. Un Elohim de amor no puede permitir ver a sus hijos sufrir en la manera que un fuego eterno sufriría por toda la eternidad. Elohim es un Elohim de amor, pero también es fuego devorador. Y aunque Él es amor, su misma gloria, su misma majestad, su mismo resplandor, su misma Shekinah, hace que el pecador no arrepentido, por causa del pecado, no por él, por causa del pecado, quede fulminantemente muerto, porque el pecador no arrepentido no podrá soportar la majestad, la gloria, la belleza, el resplandor, la Shekinah, tanto del Hijo cuando venga en su segunda venida, como después del milenio, cuando Elohim haga descender fuego del cielo y consuma a todos aquellos que son lanzados en el lago que arderá con fuego y azufre. Concluyo, hermano, la reflexión de hoy, manifestando: no hay fuego eterno. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado un discernimiento para poder desarrollar esta meditación. Todo está en tus manos, Padre, para que sea hecho conforme a tu voluntad.
En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, si por la mañana nuestro Padre Celestial nos lo permite, a las 12 horas de Argentina, si Él así nos lo permite, estaremos también compartiendo otro tema relacionado con el Apocalipsis, capítulo 21, esperando sea de bendición. Si Él así nos lo permite, hasta por la mañana. Tengan todos una feliz noche y un buen descanso es mi deseo y oración para todos y cada uno de nosotros. Hasta por la mañana.